implementar, justamente en su práctica tienen que implementarlo. Aquí en la nota viene completo el algoritmo. Lo único que ustedes tienen que hacer es adaptarlo a los constructores que están viendo con Ramón en el laboratorio e implementar las reglas que están aquí, ¿vale? Entonces la adaptación es realmente muy sencilla porque los constructores que ustedes están viendo son muy similares a los constructores que estamos viendo aquí en teoría, salvo ciertas pequeñas modificaciones. Pero realmente todo lo que necesitan para implementar este algoritmo lo van a encontrar ahí en la nota. Es muy importante que ustedes chequen la nota porque de ahí es de donde va a salir toda la implementación para este algoritmo. Bien, quedamos que la parte de la inferencia de tipos era justamente para que nuestro lenguaje ya no tuviera estas anotaciones de tipos y aún así nosotros poder seguir conservando estas propiedades importantes sobre la semántica estática de verificación de tipos que habíamos encontrado con el lenguaje mini Haskell. Entonces, ¿por qué les digo esto de la nota? En la nota viene la formalización completa de este algoritmo. Es un algoritmo complicado y es sinceramente el tema más complicado del curso. Es el tema en donde en años anteriores la mayoría de los alumnos como que pierden la noción de qué es lo que está pasando con este tema. Y por lo que he notado, siento que se vuelve más complicado justo por la formalización, por la forma en la que lo estamos presentando, que es una forma, pues formal hasta cierto punto. Entonces, por eso es por lo que se pierde mucho esta noción. Entonces, aquí lo que a mí se me ocurría hacer o lo que yo busco hacer ahorita en las clases de teoría es verlo de una forma un poco menos formal, verlo de una forma como un poco más intuitiva de cómo se está construyendo este algoritmo para ver si de esa forma es más comprensible qué es lo que está pasando con este algoritmo de inferencia de tipos. Entonces, al menos en la clase de hoy, que es justo la parte más complicada del algoritmo, que es la construcción de las restricciones, lo voy a intentar ver no lo voy a intentar, lo voy a ver de una forma mucho menos formal, pero obviamente dejando en claro que la formalización de esto está en la nota y es la formalización la que ustedes van a utilizar para la implementación, ¿no? Porque al final pasar de la formalización a la implementación es muy simple. Algo que si yo les explico nada más, o si en la nota nada más viniera la forma intuitiva de ver este algoritmo, sería mucho más complicado implementarlo. Entonces, lo que busco es justo una forma menos formal de ver este algoritmo, pero me serviría mucho que ustedes revisaran la formalización del algoritmo en la nota. Y mañana yo voy a dar la clase y el día de mañana la formalización de lo que vamos a ver es algo muy cortito. Ahorita al final de la clase les digo qué sección de la nota es la que tienen que revisar. Y el día de mañana me digan qué es lo que les sirve más y verlo de esta forma en la que yo lo voy a estar presentando en la clase o verlo como viene en la nota que es la formalización del algoritmo, ¿vale? Entonces, si encuentran mucho más intuitivo o si encuentran que es mucho más fácil de entender la formalización, entonces lo empezaríamos a ver con esta forma con esta formalización que está en la nota, ¿va? Pero lo que quiero es justo que el algoritmo quede claro, porque es el tema más complicado, sí, pero también es de los temas más importantes del curso, ¿no? Esta parte de inferencia de tipos es de los temas esenciales de este curso. Entonces sí es muy importante que quede claro lo que está pasando y sinceramente yo en este punto prefiero que entiendan lo que está pasando con el algoritmo a que se sepan la formalización del algoritmo. ¿Va? ¿Hay alguna duda con esto? Solo tendremos otro examen más. No, todavía estamos a tiempo de hacer otros dos, yo creo. ¿Hay alguna duda? Va. Entonces vamos a empezar. Eh, el objetivo es el siguiente. Nosotros lo que queremos es justamente, a partir de una expresión sin anotaciones de tipo, saber cuál es su tipo, ¿no? Entonces eso es muy fácil en expresiones sencillas. Por ejemplo, si nosotros tenemos
2 más 5, pues de aquí es muy sencillo saber cuál es el tipo de esta expresión, ¿no? ¿Cuál es el tipo de esta expresión según nuestro sistema de tipos? Exactamente, no es nada. Pero obviamente, mientras más complicadas van siendo nuestras expresiones, más difícil se vuelve esto. Incluso ni siquiera tienen que ser tan complicadas nuestras expresiones. ¿Qué pasa si tenemos esto? Son x. ¿Cuál es el tipo de esa expresión? Con el sistema de tipos que nosotros tenemos, nosotros no podemos asignarle un tipo a esta expresión. El sistema de tipos que nosotros tenemos es bastante restrictivo. No nos permite justo expresiones de esta forma. Entonces, aquí nosotros no sabemos de qué tipo es. Es por eso que en las funciones siempre teníamos que tener la notación de tipo. Eso porque es una limitante, porque si yo quiero, por ejemplo, esta es la función identidad, pero si yo quiero definir la función identidad sobre naturales, entonces lo tengo que hacer de esta forma. Pero si ahora quiero la función identidad sobre booleanos, lo tengo que hacer de esta forma. Entonces, en la versión de mini Haskell que nosotros habíamos, con la que nosotros habíamos estado trabajando, estábamos obligados a hacerlo de esa forma. Esta función de aquí es una función que trabaja tanto con naturales como con booleanos, como con funciones, cualquier tipo de dato que reciba nuestra función, esta va a ser su función identidad. Si nosotros tenemos las anotaciones de tipo como las vimos en mini Haskell, estamos obligados a hacer esto. Entonces, esta es una de las ventajas de anotaciones de tipos, de no tener anotaciones de tipos explícitas. ¿No? Esta noción de polimorfismo es mucho más directa, mucho más clara. Entonces es lo que nosotros buscamos en este caso. Obviamente si esto nosotros lo combinamos con una aplicación de función y aquí le pasamos el 5, pues ya sabemos que esta función está trabajando con naturales. O si aquí le pasamos true, ya sabemos que esta función está trabajando con booleanos. Pero por sí solita nosotros no sabemos cuál es el tipo de esta función. Y eso es lo que vamos a buscar. Entonces, para esto, nosotros vamos a dividir nuestro algoritmo en 4 etapas. La primera etapa es una etapa de estandarización de variables. Y esta es la más sencilla. Ahorita vamos a hablar de ella. La segunda etapa va a ser la más difícil y es justo la etapa de generación de restricciones. La tercera etapa, hoy espero poder ver estas 2 etapas. Mañana veríamos la tercera etapa, que es la resolución de restricciones. Primero las generamos y luego las resolvemos. Y la última etapa, que es la más sencilla, es encontrar el tipo. Esto es lo que conforma nuestro algoritmo de inferencia de tipos. Hoy vamos a concentrarnos en estas 2 etapas. Hoy nos vamos a concentrar únicamente en estas 2 etapas. Mañana yo espero que podamos cubrir estas otras 2 etapas y entonces ya el viernes nosotros tendríamos el algoritmo completo. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con la estandarización de variables. ¿A qué se refiere esto de estandarización de variables? Pues es muy simple. Nosotros podemos escribir algo como lo siguiente. Let x igual a 5 in let x igual a 2 in x más x and
Esta es una expresión perfectamente válida de Mini-Haskell. Es sintácticamente correcta y semánticamente también es correcta. ¿Cuál es el resultado de la evaluación de esta expresión? No. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta X, ¿hacia qué valor se va? Se va hacia el valor más cercano en donde esté definida, ¿no? Entonces esta X de aquí va a buscar su valor en la definición más cercana, que en este caso sería esta definición de acá, ¿vale? Entonces exactamente, se sobrescribe. Nosotros vamos a sobrescribir el valor de esta X. Entonces el resultado de la evaluación de esto va a ser 4. Si nosotros evaluamos nuestra expresión, entonces eventualmente el resultado de la evaluación formalmente. El resultado de la evaluación nos va a dar 4 en algún punto. Este es el resultado de la evaluación. Pero ahora esto lo podríamos combinar también con una noción de tipos. Si yo tengo esta expresión de aquí cambia completamente el tipo de nuestra expresión, ¿no? Dependiendo de la X que nosotros utilicemos, va a ser el tipo de nuestra expresión. Si utilizamos esta X de aquí, nuestra expresión es NAT. Pero si utilizamos esta expresión de aquí, nuestra expresión va a ser de tipo bool. Entonces, esta parte es importante respecto a lo que nosotros queremos atacar. Nuestro algoritmo es sensible a la reutilización de variables. Esto quiere decir que si yo alimento mi algoritmo de inferencia de tipos con esta expresión de aquí, en donde estoy utilizando 2 veces la variable x para 2 valores diferentes, entonces mi algoritmo de inferencia de tipos va a fallar. Mi algoritmo no va a encontrar el tipo. Entonces, si yo tengo repetición de variables, lo cual es perfectamente válido, nosotros podemos en cualquier lenguaje de programación repetir los nombres de nuestras variables con diferente alcance sin ningún problema, ¿vale? Si nosotros utilizamos una variable x dentro de una función y luego tenemos otra función, podemos ahí volver a utilizar x y no hay ningún problema. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en Java un método que recibe una X, podemos definir otro método que reciba X y no hay ningún problema. Esta noción de reutilización de nombres de variables es algo muy común, es algo que sucede mucho. Sin embargo, nuestro algoritmo de inferencia de tipos va a ser sensible a eso. Lo que nosotros vamos a hacer, o el proceso de estandarización de variables, es el siguiente. Nosotros vamos a renombrar todas nuestras variables. Vamos justamente a estandarizar el nombre de las variables. Queremos cambiarles el nombre completamente para lograr dos cosas. Uno, que no haya repetición en los nombres de las variables. Que los nombres de las variables sean únicos. Es decir, no vamos a permitir que se repitan los nombres de las variables. Y dos, lograr que los nombres de nuestras variables tengan una forma en específico, que estén justamente estandarizados, que tengan la misma estructura. Esto lo vamos a lograr renombrando todas nuestras variables por algo del tipo xi. Todas nuestras variables van a recibir el nombre xi, en donde i va a ir incrementando para cada nombre de variable que nosotros veamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si estandarizáramos nuestras variables, esta sería x0, mientras que esta sería x1. Entonces aquí estaríamos utilizando x1. En este sentido queda claro cuál es la variable que nosotros estamos utilizando. ¿Por qué? Porque esta x1 solo está definida una vez. Esto es lo que nosotros vamos a lograr con la estandarización de variables. Esto es lo que queremos buscar con la estandarización de variables. Cambiar todos los nombres de nuestras variables, de todas nuestras variables, cambiarlos por algo de esta forma, xi, en donde i va a ser un contador que vamos a ir incrementando acorde a nuestras variables. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de estandarización de variables, el ejemplo que hemos utilizado mucho. Tenemos recfun. Acuérdense que aquí ya nos vamos a deshacer de las anotaciones de tipo, entonces nada más tenemos la función factorial que recibe una n, y entonces lo que va a hacer es if n es igual a 0, then 1, else n por factorial de n menos 1. Entonces aquí queremos estandarizar los nombres de nuestras variables. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Recfun. Y en este caso, fac
es una variable también, es el nombre de una variable. Recuerden que esto tiene el mismo tratamiento que cualquier otro nombre de variable. Los nombres de nuestras funciones también son identificadores, entonces les vamos a dar el mismo tratamiento. Va a ser recfun fac y aquí estamos declarando otra variable. If x1 es igual a 0, then 1, else x1 por x0 de x1 menos 1. Entonces, aquí hay que dejar claro, bueno, antes que eso, ¿hay alguna duda con el proceso de estandarización de variables? Perfecto, parece que no. Entonces, aquí hay que dejar claro dos cosas. La primera, después de estandarizar nuestras variables, ya no vamos a tener ninguna variable repetida. Y eso es lo que buscamos para que nuestro algoritmo de diferencia de tipos funcione. Ya no tenemos variables repetidas en esta expresión, ¿no? Solamente tenemos una x0 y una x1. No se están repitiendo. Dos, esta expresión de aquí es alfa equivalente a esta expresión de acá. Y eso es lo que nos va a interesar. El tipo de una expresión, por ejemplo, si nosotros tenemos que una expresión tiene tipo t y es alfa equivalente a e', entonces e' también va a tener tipo t. ¿Vale? Entonces, el tipo de nuestras expresiones se conserva módulo alfa equivalencias. Si nosotros tenemos una expresión como es este caso, en donde tenemos la misma expresión, solo cambiando los nombres de sus variables, el tipo no cambia, el tipo no se modifica. ¿Vale? Entonces esta va a ser la base principal con la cual nosotros podemos construir esta noción de estandarización de variables. Nosotros podemos cambiar estos nombres sin preocuparnos porque el tipo vaya a cambiar. ¿Vale? Entonces estas dos expresiones son alfa equivalentes y al ser alfa equivalentes deberían de tener el mismo tipo. ¿Vale? Entonces estamos definiendo una expresión alfa equivalente porque solo le estamos cambiando los nombres de las variables y entonces cuando encontremos el tipo de esta expresión podemos decir que también va a ser el tipo de esta expresión de acá. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Ok, perfecto. Entonces eso es en lo que consiste la primera etapa de nuestro algoritmo, estandarizar las variables. Ahora vamos a ver lo que sería nuestra segunda etapa, que es la generación de restricciones. Y la generación de restricciones va a ser algo muy parecido a lo que nosotros teníamos en nuestra semántica estática. Nuestro proceso de verificación de tipos va a ser muy parecido a esta generación de restricciones. Para empezar, tenemos que definir qué es una restricción. Una restricción es una ecuación de la forma T1 igual a T2. ¿Vale? Esto es lo que vamos a llamar una restricción. Es simplemente una ecuación en donde estamos diciendo de un lado un tipo y del otro lado otro tipo, donde tanto T1 como T2 pueden ser uno de los siguientes. Podemos tener los tipos de nuestro sistema de tipos. A estos tipos le vamos a agregar aparte un nuevo constructor que van a ser variables de tipo. ¿Vale? Ahorita explico esta noción de variables de tipo. Tenemos nuestro tipo arrow y vamos a tener un nuevo tipo, cual vamos a denotar así. Entonces, las ecuaciones, las restricciones, perdón, ahorita explico estos dos, ¿no? Que son los nuevos. Ahorita explico de qué van.
Las restricciones son ecuaciones de esta forma, en donde lo que nosotros estamos diciendo es que el tipo 1 es igual al tipo 2, que tenemos que resolver esa ecuación. ¿Vale? Eso es lo que nosotros vamos a decir en nuestras restricciones. Y ahora, ¿de qué van estos dos tipos? Primero vamos a hablar sobre... Ah, bueno, antes de eso, ¿alguna duda con qué es una restricción? No, profe. Ok, excelente. Entonces, primero vamos a hablar de variables de tipo. ¿Qué pasa en Haskell cuando, por ejemplo, yo quiero definir la reversa de una lista? Entonces genero mi función reverse. ¿Y de qué tipo es reverse? ¿Qué recibe la función reverse en Haskell? Olvidémonos de mini Haskell, en Haskell. Una lista, ¿y cómo lo denoto? ¿Qué forma de lista o qué tipo de lista? Va a ser justo una lista de as, ¿no? Aquí nosotros usamos esta notación y le decimos recibes una lista de as y regresas otra lista de as. En este sentido, esta es una variable de tipo. ¿Qué se refiere con que es una variable de tipo? A que nosotros podemos cambiar esta A por cualquier tipo. Mi función reversa va a funcionar para listas de naturales, mi función reversa va a funcionar para listas, para listas de enteros, para listas de booleanos, para listas de string, ¿no? Esta A yo la puedo cambiar por cualquier tipo. Es como una especie de comodín. En lugar de tener aquí A reversa de nat hacia listas de nat, lo que tengo es justamente una variable de tipo. No, más o menos es como en el sentido de object, solamente que ahí tiene que ver más una noción de herencia y nosotros lo que estamos haciendo aquí es un uso de variables. Le estamos diciendo que esta A podría ser cualquier tipo. Entonces, esta variable eventualmente la vamos a sustituir por int, por bool, o por cualquier tipo en el cual nosotros estemos utilizando esta función. ¿Vale? Entonces esto justo nos ayuda en una noción de reutilizar estas funciones. En lugar de definir la función reversa para listas de enteros y luego la función reversa para listas de booleanos, entonces lo que hago es la defino de forma genérica, la defino de forma general y entonces eso me permite utilizarla bajo cualquier tipo. Y eso es gracias a nuestras variables de tipo. Si no existieran las variables de tipo, entonces tendríamos el problema que teníamos acá, en mini Haskell, ¿no? ¿De qué forma le digo que quiero una función identidad que funcione para todos los tipos de datos? No puedo, entonces tengo que hacer una función identidad para naturales y una función identidad para booleanos. Si tuviéramos variables de tipo, entonces lo que podemos hacer es decirle función x tipo x y nos regresa x. ¿Y quién es esta x? Cualquier tipo que se te ocurra, porque esta función va a funcionar, valga la redundancia, bajo cualquier tipo, para cualquier tipo que nosotros le pasemos. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Sí queda claro que es una variable de tipo. Entonces eso es lo que corresponde justo con este constructor. De esta forma nosotros, si vemos la expresión fun x hacia x, ya sabemos ahora sí cuál es el tipo de esta expresión. Es una función que recibe algo de x y regresa algo de x. ¿Quién es esta x? No lo sé. En este momento, solo con definir la función, no lo sé. Pero eventualmente cuando se utilice esta función, lo voy a saber. Si yo tengo fun x de x con 5, ok, entonces ya sé que x mayúscula era nat. Pero si yo tengo fun x hacia x con true, entonces yo ya sé que x mayúscula era bool, ¿vale? Yo puedo reutilizar esta función tantas veces como quiera, porque aquí no le estoy dando un tipo restringido, sino que lo estoy definiendo con una variable de tipo, ¿vale? Ok.
Perfecto. ¿Sí queda claro el concepto de variables de tipo? ¿Alguna duda con esto? Ok, perfecto. Entonces, el siguiente constructor, que es el constructor un poquito más complicado, es este constructor de acá. Este constructor requiere de una expresión y lo vamos a leer como el tipo de la expresión E. Por ejemplo, si yo tengo esto, es el tipo de 5. Ahora, aquí hay algo muy importante. No es NAT. Este de aquí no es NAT. Es el tipo de la expresión 5. Nosotros sabemos intuitivamente que esto es NAT. Nosotros sabemos que el tipo de 5 es un NAT. Pero aquí lo que yo le estoy diciendo es el tipo de la expresión 5. Si yo tuviera algo de esta forma, es el tipo de la expresión if. Ok, entonces, este constructor de aquí solamente nos está dando una noción del tipo de una expresión. Este constructor de aquí no va a ser parte de nuestro sistema de tipos, únicamente nos va a servir para generar las restricciones. Para generar estas restricciones, ¿de qué forma? Con este constructor nosotros podemos decirle que queremos que el tipo de esta expresión, por ejemplo, sea igual a NAT. Y entonces aquí estoy generando una restricción de que el tipo de este if debería de ser igual a NAT. Y entonces al ser igual a NAT, al tipo del if ser igual a NAT, entonces lo que necesito pues es resolver esta ecuación para ver si tiene sentido o no, resolver esta restricción. ¿Vale? Para eso es para lo que nos va a servir este constructor de aquí. Solamente vamos a envolver una expresión de nuestro lenguaje, cualquier expresión que nosotros queramos de nuestro lenguaje, la vamos a envolver en este constructor y lo vamos a leer como el tipo de esta expresión. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Ok, vamos a ver la generación de restricciones y ahí es en donde va a quedar más claro para qué utilizamos esto. ¿Va? Entonces es generación de restricciones. Ok, vamos a ir constructor por constructor. Vamos a empezar con los números. Bueno, con las constantes, números y booleanos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta expresión, número de n, ¿qué restricciones puedo generar a partir de esta expresión? ¿Qué sé respecto a los tipos de esta expresión? E impone una restricción. Entonces, no, nada más envuelve una expresión para decirnos que es su tipo. La restricción la impone la igualdad. La ecuación es la que impone la restricción. ¿Vale? Lo vamos a usar, digo, esta expresión de aquí lo vamos a utilizar para construir estas restricciones. ¿Ah? ¿Qué sé sobre esta expresión respecto a los tipos? ¿Podemos nosotros inferir el tipo de esta expresión? ¿Cuál es el tipo de esta expresión de aquí? Exactamente, su tipo es NAT, ¿no? Entonces nosotros lo que sabemos en este punto es que su tipo es NAT.
¿Cuál es la restricción que vamos a generar aquí? La siguiente. El tipo de num de n, hoy no. El tipo de num de n tiene que ser igual a nat. Esa es mi restricción. Esa es la restricción que yo voy a generar aquí. ¿Qué pasa con los booleanos? Yo veo bool de b. ¿Qué restricción generaría ahí en ese caso? Exactamente. El tipo de bool de b tiene que ser igual a bool. ¿Vale? Entonces, estas son las restricciones que yo puedo generar a partir de las constantes. Si yo veo una constante, entonces yo sé que el tipo de esa constante es nat. Y yo sé que el tipo de esa constante es bool, dependiendo del constructor para constantes que yo tenga. ¿Ok? Entonces, estas son las dos restricciones que se generan a partir de las constantes. Si yo veo una constante, yo sé que o bien es nat o bien es bool. Entonces, el tipo de esa constante, aquí utilizamos este constructor de el tipo de num es nat y el tipo de bool es bool. ¿Vale? Entonces, esto es algo que tiene que tener solución. Esto es algo que tiene que ser válido para que nuestra expresión esté bien tipada. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Va, perfecto. Ahora, vamos a ver el de las operaciones operadores. ¿Qué pasa si yo veo una suma de E1 con E2? ¿Qué restricciones puede entonces nat y bool serían T2? Exacto. En nuestras ecuaciones, esto es T1 y esto es T2. Esto es T1 y esto es T2. Lo que estamos haciendo aquí es construir todas las restricciones que nosotros sabemos sobre nuestros tipos. ¿Va? Veo una suma. ¿Qué sé respecto a los tipos de esta suma? ¿Qué sabemos nosotros respecto a tipos cuando vemos una suma? Exactamente. El tipo de E1 debe de ser nat. Y el tipo de E2 también debería de ser nat. Para que nuestra suma tenga sentido, los dos tienen que ser nat. ¿Qué más sé? Todavía hay algo más que sé aquí. Exactamente. El tipo de la suma también tiene que ser nat. Estas son las tres restricciones que yo sé sobre una suma. Cada que yo veo una suma, yo sé estas tres cosas, que estas tres cosas se tienen que cumplir. Los operandos tienen que ser naturales y el tipo de la suma también tiene que ser natural. ¿Sí queda claro? Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo veo la igualdad? ¿Qué restricciones conozco yo cuando veo una igualdad? E1 igual a E2. ¿Cuáles son las restricciones que yo puedo generar aquí?
No, no tienen tipo S. ¿Qué es lo que pasa con nuestras igualdades? Nuestras igualdades están solo definidas sobre naturales. Entonces E1 tiene tipo nat y E2 también tiene tipo nat. ¿Y cuál debería de ser el tipo de la igualdad? ¿Qué me regresa a una comparación? Si yo digo E1 igual a E2, exactamente, EQ de E1 con E2 debe de tener tipo bool, ¿vale? Aquí hay algo importante que es lo que está diciendo Arturo. También otra restricción que podríamos generar es que el tipo de E1 sea igual al tipo de E2. Esa podría ser una restricción también, ¿no? Aquí podríamos agregar como restricción, bueno, el tipo de E1 tiene que ser igual al tipo de E2. Pero lo que nosotros vamos a hacer es generar el mínimo conjunto de restricciones. Eso quiere decir que vamos a generar únicamente las restricciones que sean necesarias. En este caso, ¿por qué esta no es necesaria? Porque le estoy diciendo a ambos que tienen que ser NAT. Entonces, por transitividad, estas dos van a ser iguales. Esta restricción se puede generar por transitividad de estas dos de aquí. Entonces, esta no va a ser estrictamente necesaria. Es cierta, es una restricción, es algo que también se tiene que cumplir, pero no va a ser estrictamente necesaria. Entonces vamos a concentrarnos en generar el conjunto mínimo de restricciones. Y si fuera nuestro también con bool, entonces... Sí, si nosotros tuviéramos, si pudiéramos, hubiéramos definido nuestra igualdad también hacia booleanos, entonces aquí lo que tendríamos que decir es que estos dos tendrían que ser del mismo tipo. Sí, si lo hubiéramos definido de esa forma, de una forma como más general, tendríamos que decir que son del mismo tipo. En este caso solo está definida sobre naturales, pero si lo hubiéramos definido sobre cualquier otro tipo, entonces tendríamos que indicar eso. ¿Vale? Ok. Ahora los condicionales. Siempre le digo condicionales, pero solo hay uno, que es if. Tengo if de la condición, el caso then y el caso else. ¿Cuáles son las restricciones que yo conozco aquí? ¿Qué restricciones puedo generar aquí? Exactamente. El tipo de T tiene que ser igual al tipo de E. ¿Por qué? Porque tanto el caso de then como el caso de else tiene que ser igual. Y el tipo de C tiene que ser bool. ¿Qué más sé aquí? Me falta una restricción nada más. Exactamente. El tipo de if, C, T y E, tiene que ser igual. Y aquí puedo elegir cualquiera de los dos, ¿no? Tanto el tipo de T como el tipo de C. Porque yo ya agregué como restricción que tienen que ser iguales. Entonces aquí le puedo decir tiene que ser igual al de T, que en este caso pues, es igual al de E. Entonces por transitividad estos tres son iguales. ¿Vale? ¿Alguna duda con con el condicional? Ok, perfecto. Ahora viene nuestras asignaciones. O sea, let E1 x punto E2. ¿Qué restricciones sé aquí? No, espera, no. Este lo vamos a dejar para después porque todavía no hemos visto otra cosa importante. El de let todavía no.
Ujú. Este lo voy a poner en otra. Aplicación de función. Si yo tengo la aplicación app f v, o bueno, mejor fp, porque pues, es el parámetro, ¿qué restricciones sé aquí? De aquí solamente podemos sacar una restricción, y esta restricción no es evidente. Esta restricción es un poco más complicada. De la aplicación en sí, sobre quién sé algo de su tipo. No sé exactamente de qué tipo es, pero sé algo. Exactamente, sobre F. Ja, bueno, si no era F, era P, ¿no? Pero sobre F, sé algo. No sé exactamente cuál es su tipo, pero sí sé de qué forma es. ¿Por qué? ¿Cómo es el tipo de F en forma? ¿En qué forma? Exacto, es el tipo, un tipo arrow. ¿Por qué? Porque es una aplicación de función. Entonces, esto tiene que ser una función. Si esto no es una función, entonces no tiene sentido la aplicación de función. Entonces, el tipo de f tiene que ser un tipo arrow. ¿Cuál sería el dominio? También puedo de esta expresión ver cuál sería el dominio de la función. Exactamente, el dominio va a ser el tipo de p. ¿Y cuál sería su codominio? Exactamente, el tipo de la aplicación. Entonces, esto es la única restricción que yo puedo generar sobre una aplicación. La aplicación de función no genera ninguna restricción respecto a la aplicación, porque solamente sé cosas de la función. Solo sé que la función tiene un tipo arrow con dominio del tipo del parámetro y codominio del tipo de la expresión completa de la aplicación. ¿Vale? Entonces, esta es la única restricción que nosotros podemos generar de una aplicación de función. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Nos faltan cuatro cosas para generar restricciones. Nos faltan las funciones recursivas, let y las variables. Sobre esos cuatro, ahí es en donde vamos a utilizar nuestras variables de tipo, pero lo vemos con calma mañana, ¿vale? Mañana vemos la generación de restricciones para cada uno de esos constructores. Hoy lo vamos a dejar hasta aquí con los constructores que ya vimos y mañana terminamos con la generación de restricciones, perdón, para estos cuatro constructores, ¿vale? Para que quede claro cómo va a ser el funcionamiento de nuestras variables de tipo. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Sí queda clara esta parte de generación de restricciones, de dónde venían cada una de estas restricciones, por qué hace todo esto. Ok, perfecto. Entonces, estamos del otro lado porque esta es la parte más difícil del algoritmo. La generación de restricciones es la parte más complicada del algoritmo. Entonces, si todo esto ha quedado claro, entonces vamos bien, ¿va? Ahorita les subo la nota. Por favor, chequen. Lo único que tienen que checar, déjenme les comparto aquí la pantalla, que aquí la tengo. La única parte que tienen que checar de la nota es esta parte de aquí, la parte 2 de generación de restricciones. Digo, la parte uno es la de estandarización de variables, si lo quieren leer está bastante bien, pero la parte 2 es la de generación de restricciones. Si quieren, esta parte léanla y aquí es en donde viene la formalización. Entonces es exactamente lo mismo que nosotros vimos, pero formalizado.
¿vale? Entonces, ahí en la formalización es en donde yo siento que se pierde un poco la noción intuitiva de qué es lo que está pasando con estas restricciones. Entonces, ahorita les subo esta nota y lean esta parte, porfa, y mañana vemos cuál es más clara, si lo que estamos viendo aquí o lo de la nota, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, nos vemos mañana y este, nos vemos mañana y cualquier cosa me avisan. Va, ahorita les subo la nota.